Él y sus amigos han vuelto desde tiempos remotos a tomarse las pantallas. Aprenderemos, jugaremos y nos divertiremos en el único programa conducido por dinosaurios. No te extingas y sé parte de El Show de Carnitos. Tenemos un tremendo invitado y un tremendo tema porque sí, estamos con muchas novedades que han ocurrido en la paleontología y las vamos a conocer ahora. ¿Quién será el invitado del día de hoy? Me pregunta. Nuestro primate invitado de esta semana es profesor de biología. Ha dedicado su vida a la divulgación de la paleontología, buscando acercar el estudio de la vida antigua a todo público. Damos la bienvenida a Manuel Cosano. Hola, hola. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, profe, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, desde el primer capítulo. Así es, el primer capítulo de la primera temporada, hace ya casi un año. Justamente. Oh, qué gusto tenerlo de nuevo acá en el programa. ¿Cómo has estado? Bien, harto estudio y trabajo. Sí, ya te estás sacando una titulación especial. A ver, cuéntanos un poquito, queremos saber. Es que estoy sacando un magíster en ciencias biológicas. Oh, ciencias biológicas. Sí, Y esto me es... quiero especializar en la biología evolutiva. Entonces vas a saber quiénes son mis antepasados y cómo llegué yo acá. Exactamente, Carnitos. Oh, genial, voy a poder dilucidar ese misterio, así que voy a esperar a que te saques tu magíster. Así que ponle empeño, estudiar, ¿eh? Obvio. Ya, tuvimos una noticia la semana pasada que causó conmoción en la comunidad paleontológica chilena y mundial también. ¿Qué ocurrió, profesor? Bueno, que se publicó el descubrimiento de un nuevo tipo de cocodrilo que habitó en el sur de Chile y que era contemporáneo del Chilesaurus. A ver, un cocodrilo que era contemporáneo del Chilesaurus. Chilesaurus. Ya, tenemos que hacer la distinción entonces, ¿el Chilesaurus y el cocodrilo estaban emparentados? El Chilesaurus, como tú sabes, es un terópodo, o sea, un dinosaurio, y los dinosaurios son parientes de los cocodrilos, pero este sería un pariente más bien lejano, ¿ya? Justamente, así que se trataría en este caso de una especie de cocodrilo terrestre, algo muy primitivo, mucho más que los actuales. Cocodrilo terrestre, wow, ¿y qué características tenía principalmente este cocodrilo descubierto? Por ejemplo, si tú lo comparas con un cocodrilo actual, los cocodrilos actuales tienen hileras de placas que le protegen la espalda. Generalmente son 4 o más. En este caso eran solo 2. Eran de una espalda más rígida y sus patas les permitían estar un poco más abajo del cuerpo, así que era terrestre. Podía correr en tierra y perseguir animales pequeños como artrópodos. Tenía las patitas más largas entonces que un cocodrilo actual. Claro, estaban colocados un poco más hacia abajo, mientras que los cocodrilos actuales están como con las patas un poco más hacia los lados. Claro, sí. Sí, entonces patita larga y podía caminar en tierra. Qué grande. Pero era de pequeño tamaño. A ver, ¿qué tan pequeño tamaño? Estamos hablando de 1 metro quizás, 1 metro y tanto. 1 metro. No era tan grande. Estaba en torno al metro, así que no era muy grande. Pero ya, curioso, yo leí un artículo, disculpa, profe, que decía el descubierto el abuelo de los cocodrilos. Eso quería llegar. Lo que pasa es que tiene la característica de estar en un punto evolutivo crucial justo antes de que aparecieran los cocodrilos modernos, los cocodrilos más acuáticos. Ya, ¿y cómo se fue dando entonces esta evolución de cocodrilo terrestre a cocodrilo acuático? ¿Qué pasó? Bueno, de partida en el pasado hubo formas muy primitivas de cocodrilos, que incluso hubo cocodrilos herbívoros, por así ya decirle. Hubo cocodrilos que podían correr incluso a 2 patas, ¿ya? Y hubieron cocodrilos marinos incluso, que habían modificado sus patas para volverse aletas. A ver, profesor. Era parecida a la de un pez. Profesor, hay 2 cosas que me llamaron la atención de lo que dijiste. ¿Ya? Una, dijiste cocodrilos herbívoros. Sí. ¿Y acá en Chile hubo de esos? Sí. Por ejemplo, en el norte de nuestro país tuvimos al Chilenosuchus. ¿Ya? Chilenosuchus. Sí, que era muy antiguo, vivió en el Triásico hace más de 230 millones de años. Pero si eso sí que es viejo, es más viejo que yo incluso. Ahí estamos viendo una imagen, si tú te fijas, su nariz es parecida a la de un cerdo y posiblemente se alimentaba de hojas y de insectos. La nariz sí es bastante extraña,
a lo mejor se doblaba como una pequeña trompita. Sí, se nos recuerda quizá un poco los armadillos actuales. Si tú te fijas, era de apenas unos 2 metros de largo, para que te hagas una idea del tamaño que tenía. Ah, no era tan grande también. No, tampoco no eran muy grandes. Entonces el chileno sucus, la palabra sucus significa cocodrilo, ¿cierto? Exacto. Entonces Sería el cocodrilo chileno. cocodrilo chileno. Entonces este cocodrilo chileno comía vegetación. Vegetación e insectos. Insectos también. Ah. Sí, es muy probable que comiera esos dos tipos de alimentos. Oh, y entonces, de ahí parte, tenemos entonces más de un tipo de cocodrilo que vivió acá en Chile. Sí, el que se descubrió recientemente, el Burkessucus, como te digo, era un cocodrilo más bien pequeño que se alimentaba de insectos y otro tipo de vertebrados pequeños. Alrededor de 1 metro tenía de tamaño. Es lo que estamos admirando en la imagen. Sí, pues si tú te fijas, sus patas están más abajo, era más su tronco, su cuerpo, no estaba tan pegado al piso. ¿Te das cuenta? Y entonces. Y sus dientes le permitían atrapar animales pequeños. Oh, sí, se ve bastante extraño. O sea, claro, en realidad no se parece mucho a los cocodrilos actuales. O sea, la cara un poquito, pero. Aparecieron después, ¿cachai? O sea, si fue hace como 150 millones de años el Burkessaurus, y los cocodrilos modernos empezaron a aparecer a mediados del Cretácico, después de los 80 millones de años. Ah, bastante tiempo después. Exacto. ¿Ves? Y entonces los científicos, ¿por qué dicen que es un cocodrilo? Porque podría ser otra cosa, pero ¿por qué se le considera un cocodrilo? Es que forma parte de la línea evolutiva de los cocodrilos, pero quizás el término cocodrilo no sea tan preciso. Sería como, a ver, para hacer una comparación un tanto burda, sería como decirle pájaro a un brontosaurio. Es como, están en la línea evolutiva, sí, pero es está bastante distinto, son evolutivamente muy separados. No alcanza a ser un cocodrilo todavía propiamente tal. Claro, es como el ancestro de este grupo. Ya, sí, el tatara de los cocodrilos. Exacto. Ay, pero es muy interesante. Entonces, ese Burkessucus se llama. ¿Sí? ¿Por qué ese nombre? Fue en honor a uno de los descubridores, uno de los científicos que participó en el descubrimiento y en la ayuda para rescatar los restos. Ahí está la cosa. O sea, entonces, si usted descubriera un dinosaurio o algún animal prehistórico, ¿le podrías poner cosanosaurio? Yo no. Otra persona sí, porque se considera de mal gusto ponerse el nombre propio. Pero tú le puedes decir, oye, coloca el nombre mío al dinosaurio. Obvio. Obvio, sí, entre amigos. Entre amigos. Y a mi amigo le pongo el nombre de él, al que descubra yo. Pero está bien, Burkessucus. Entonces tenemos un nuevo cocodrilo prehistórico que agregar a nuestra lista de animales propios de Chile. Y ojo, acá hubo otro cocodrilo más. No, en serio, no te creo. Y en el cajón del Maipo se han encontrado restos de cocodrilos marinos, igual que en el norte de nuestro país, en el desierto de Atacama. Cocodrilos marinos. ¿Marinos? Sí. Recuerda que antiguamente el mar hubo lenguas de agua que llegaban al centro de lo que hoy sería el desierto de Atacama, o incluso lo que era el cajón del Maipo, porque en ese tiempo la cordillera estaba plana, no se había elevado todavía. ¿Y qué pasaba con la cordillera de la costa en esa época? La cordillera de la costa estaba formada, era como una cadena de islas volcánicas que estaban más o menos a ciertos kilómetros de la costa actual, la costa de ese tiempo. Entonces todo lo que era el valle entre la cordillera actual de los Andes y de la costa estaba en muchas partes sumergido. Exacto, más o menos como que la mitad oeste de Chile estaba bajo el agua prácticamente. Uf. Por eso este cocodrilo que te digo yo es el Metriorhynchus, ¿ya? Y era muy distinto a un cocodrilo actual, tenía cola de pez y sus patas eran como aletas, tipo remo. Como remo, ¿ya? Entonces era muy distinto y no tenía la armadura que tienen los cocodrilos actuales, porque eso lo hubiese hecho muy pesado en el océano. Sí, yo me acuerdo que vi uno en una exposición hace poco, un Metriorhynchus, y tenía las aletas, pero en las puntas de las aletas igual tenía vestigios de deditos. Justamente, está entre los materiales que te compartí, hay una imagen que es muy interesante de este Metriorhynchus, ¿ya?
Y ahí lo podemos ver, si tú te fijas, tiene las marcas de los dedos en sus aletas. Ah, ¿Ya? sí. Ahí está. Es muy distinto a un cocodrilo moderno. Sí, bastante. ¿Te das cuenta? No tiene esa armadura que tienen porque si no hubiese sido muy pesado para poder salir a tomar aire. Ah, tienes toda la razón. Se hunden con el peso. Necesitaban ser livianos para poder cazar también. Exacto, se cree que era un depredador muy veloz del océano. Sí, pero claro, ahí se nota esto lo que conversábamos de los deditos que le sobresalían en la punta de las aletas. Eran como manos palmeadas o patas Sí, palmeadas. pero eran distintas a las que encontramos los cocodrilos actuales. Los cocodrilos tienen los dedos sobresalientes de estas membranas y tienen Ajá. garras. Este tenía los dedos mucho más retraídos, sin garras, era una aleta más lisa. Este Metriorhynchus, ¿de qué época más o menos fue? ¿Del Cretácico, Jurásico? Jurásico, ¿No? Es Jurásico. más o menos como 150, 145 millones de años atrás. Oh, bastante tiempo, una cantidad enorme de años. Uy, cuánto animal fascinante que hubo en este país. Hubo muchos, y hay mucho de lo que te podría contar. En el mar y también en los cielos, porque tuvimos también pterosaurios. Pterosaurios, ya, tenemos que hacer la aclaración porque muchas personas en redes sociales yo he visto que dicen un dinosaurio volador. No existen los dinosaurios voladores ni los dinosaurios marinos. Así es. Los dinosaurios que nosotros que se conocen son todos terrestres, ¿ya? Y están relacionados con las aves. Los pterosaurios son primos cercanos de los dinosaurios, pero no son dinosaurios. Son Y los reptiles voladores. marinos tampoco son dinosaurios porque están relacionados con diferentes grupos. Ni siquiera son un grupo unido, sino que son distintos grupos separados de reptiles marinos. Sí, el árbol de la evolución es gigantesco. Es muy complejo. Entonces, ya quedando claro este concepto, recuerden amigos en sus casas, reptiles marinos, reptiles voladores, no dinosaurios voladores ni dinosaurios marinos, ¿ok? Exacto. Ya, entonces, profesor, ¿qué otros reptiles extraños voladores o marinos teníamos acá en Chile? Por ejemplo, ahí estamos viendo el Domeicodactylus, que fue encontrado en el norte de nuestro país, cerca de la cordillera de Domeico, y de ahí su nombre. ¿Ya? ¿Hoy de qué tamaño era este? Más o menos de unos 2 metros a 3 metros de envergadura. ¿De envergadura? Ah, como el tamaño de un cóndor, algo así. Sí, como un cóndor quizá un poco más pequeño. Pero, vivió hace unos 120 millones de años, a principios del Cretácico. A principios del Cretácico. Profesor, ¿cómo podían volar si tenían esta cabezota tan rara algunos de ellos? Incluso el Domeicodactylo. Su membrana que tú ves aquí en el ala, en realidad era bastante rígida y menos flexible que las membranas que encontramos, por ejemplo, en los murciélagos. Y sus huesos eran huecos, al igual que los de los dinosaurios. Bueno, la mayoría de dinosaurios tenían huesos huecos, al igual que las aves. Era como, me imagino, miren la comparación que voy a hacer, pero era como una especie de ala delta. Sí, justamente tenían el último dedo, que sería el dedo cuarto, equivalente a nuestro dedo anular, porque ellos habían perdido el meñique, ¿ya? Este dedo lo tenían muy, muy largo y sobre ese dedo se extendía la membrana. Y a través de la membrana habían fibras elásticas que le daban rigidez. A ver, mira, Suisaurio, déjalo un poco. O sea, entonces, ahí donde está apuntando Suisaurio, llega, como están como la manito, están los deditos, y lo que sobresale hacia arriba, exacto, hacia arriba, es el dedo. Eso es un dedo. Es un dedo. Y es más, hace poco se descubrió que estos animales tenían unos músculos especiales en los brazos y que les permitían dar como una especie como de brinco con sus patas delanteras y así iniciar el vuelo. Era como ahora. Exacto, se daban un saltito, ¡fium! Y comenzaban a volar. Pues esto es fascinante. Sí, se han encontrado otros restos de pterosaurios en Chile, pero no se han nombrado aún. Que son restos que están muy dispersos porque corresponden justo más o menos como a la época en que se extinguieron los dinosaurios y los restos están un poco incompletos todavía. ¡Oh, qué genial! Bueno, a los amigos que se están recién conectando a nuestra señal, al show de Carlitos, estamos conversando sobre reptiles prehistóricos con el profesor Manuel Cosano a raíz del descubrimiento del Burkesupus que fue anunciado la semana pasada. Así que para que se estén recién conectando, avísenle a los amigos para que vengan a aprender, porque se suele hablar siempre de dinosaurios, y también hubo otros animales muy interesantes acá en nuestro país, en la prehistoria. No, y fíjate que desde el año pasado que se han estado publicando muchos descubrimientos de reptiles marinos también. No, sí.
¿Cómo cuáles? Ah, sí, yo me acuerdo del huevito. Se encontró una vez un huevito en la Antártida. Sí, justamente, y se plantea que podría haber sido el huevo de un reptil marino, y coincidentemente, no podemos asegurar que lo sea, A pero ver. justamente por ahí se descubrió un mosasaurio chileno. Oh, un mosasaurio. Vamos Un a ver cuál es el mosasaurio. mosasaurio. Pues si ustedes vieron Jurassic World, ¿se acuerdan de esa película? El mosasaurio, este Sí. reptil marino que se come ahí al... No Al quiero dar dinosaurio. spoilers, pero ya todo el mundo conoce que se Ah, comía un dinosaurio por ahí, sí. en la Saltó del película. agua y hizo. Exacto. Y ese, como les decía, los mosasaurios son parientes de las serpientes y de los varanos, como el dragón de Komodo. Ah, son parientes de ellos. Por eso no están relacionados con los dinosaurios. Y acá Ah, tuvimos uno que le pusieron Kaikai Filú. ¿Te suena el nombre? es como la serpiente de la leyenda. Exacto, le pusieron en honor a la serpiente mapuche del mar. Kaikai y Tenten. Ahí está. Exacto, Kaikai Filú. Habría medido en torno a los 10 metros de largo y vivió al final del Cretácico, justamente, como este huevito. Oh, sí, se parece un poquito al que vimos hace un rato atrás a Metriorhynchus. Sí, pero como te digo, el Meteorrhynchus es pariente de los cocodrilos y este es más cercano a las serpientes y los varanos. ¿Y por qué tenías la cola así como aleta? Mira, hay una pregunta, dice. Pregunta, ¿qué dinosaurios de Argentina se cree que pudieron haber estado en Chile? Ya, mira, buena pregunta. Existe la posibilidad de que uno de los titanosaurios encontrados en Magallanes sea justamente un Dreadnoughtus, creo que lo pronuncié correctamente, que se encontró también en la Patagonia. Y no estoy autorizado todavía a comentar mucho, pero hay rumores de que se pudo haber encontrado un megaraptor en el sur del país y quizás se tratara de, por ejemplo, el orcoraptor encontrado en Argentina. Quizás. Vamos a averiguarlo dentro de poco, así que esperemos que se haga algún anuncio oficial al respecto. Exacto, no me gusta adelantarme mucho de eso porque no, hay que tener cuidado. Dejemos el suspenso, sí, para que nos sorprendamos como corresponde. Y profesor, bueno, volviendo a los reptiles marinos, teníamos este Kaikai Filú. ¿En qué parte se encontró de Chile? Se encontró en la Antártida chilena. Recordemos que en ese tiempo la Antártida no estaba congelada. Y estaba conectada con un puente terrestre a Sudamérica. Oh, entonces, dinosaurios de Sudamérica pasaron a la Antártida. Uy, quedó congelado con una cara chistosa, profe. No, y también, bueno, es que recuerda que en ese tiempo los continentes estaban más cerca. En el Cretácico ya estaban separados, pero la distancia de que los separaba era mínima comparada con lo que es actualmente. Claro, porque se fueron separando de a poco y como el continente de la Antártida se fue más hacia el polo, ahí empezó el tema de la congelación también, de las bajas temperaturas. Es más, en ese tiempo todavía estaría conectado Sudamérica, la Antártida y Australia como un solo bloque continental. Gondwana. Exacto. Era lo que quedaba de Gondwana porque ya se había ido a África e India por su parte. Claro, que quedaba un pedacito de Gondwana. Uy, y ¿sabes qué me imagino? Bueno, la Antártida ahora de a poco se ha ido descongelando. Entonces, a medida que vaya sucediendo ese fenómeno producto del cambio climático, que es una tristeza y es terrible también, pero por otra parte se van a ir descubriendo una cantidad de animales que me imagino va a ser impresionante, o de plantas también, de evidencia de la vida pasada en la Antártida. Ya se han encontrado varios dinosaurios justamente en la Antártida. El Glacialisaurus, el Antarctopelta, etcétera. Se han aparecido mucho. Oh, ahí te está felicitando, profe. Sí. Oye, y también acá en Chile, sí, en la Antártida hubieron muchos. Y acá en Chile, por ejemplo, por la zona más o menos como de Concepción, se encontró también un plesiosaurio hace algunos años atrás. Otro reptil marino, el de cuello largo, ¿cierto? Sí, el que todo el mundo confunde con el monstruo del lago Ness. Y en Argentina le dicen nahuelito. Exacto. Y acá, curiosamente, se especula que eso estarían relacionados con las tortugas. Nada que ver con los dinosaurios, de nuevo. ¿viste? Con las tortugas por la forma del cuerpo, porque parece un caparazón. Más o menos, algunos tenían las costillas y la columna más o menos endurecidas y rígidas como las tortugas. O sea, sí. Podría haber un parentesco. Exacto, habría un posible parentesco. No es certero, pero que hay algunos que aún lo dudan, pero algunos estudios lo estarían ubicando como parientes. Y acá tuvimos el Arictonectes quiriquenensis.
Ahí por la también. isla Quiriquina, esa que está frente a Talcahuano. Ah, ahí está. Sí. También habría medido de 6 a 10 metros y tiene una característica que es única, que sus ¿Cuál? dientes eran finos, como agujas, y se entrecruzaban como si fueran un peine. Ahí estamos viendo. Oye, pero mire, tiene, bueno, esa reconstrucción que vemos en pantalla tiene como una bolsita en la parte inferior de la boca, como si fuese una ballena. Exactamente, sus dientes habrían funcionado para filtrar. En otras palabras, habría abierto la boca, se habría llenado de agua, después la cerraba, expulsaba el agua y quedaban los peces adentro. Ah, ay, se ven los dientes, de verdad, son finísimos. Son como un peine. Sí. Habría Ah, cumplido esta función ecológica más o menos como los de las ballenas filtradoras actuales. oh, se ve impresionante, pero es un animal. Claro, no se encuentra en otra parte del mundo un espécimen así todavía. O sea, el género Arictonectes existe en otros países, pero esta especie en particular es exclusiva de Chile. Uy, y este dijo en la formación quiriquina se encontró. Sí, pues por eso se llama Aristonectes quiriquinensis, por la isla Quiriquina. Quiriquinensis. ¿Cuánto medía este más o menos? De 6 a 10 metros, más o menos, sería Ah, su rango de tamaño. tenía un rango, un tamaño respetable. Y no es el único. Justamente el año pasado se publicaron 2 plesiosaurios nuevos para Chile. Dos más. Sí, 2 más. Se encontró, en este caso, el que se conoce como el Mourenasaurus y Ujú. también el que sería el Dimielasaurus. Uy, cuánta cantidad de dinosaurios. Perdón, ay, dije dinosaurios, me castigo. No, de Golpéate reptiles bien. marinos. Reptiles marinos. Reptiles marinos. El Mourenasaurus era el más grande de los dos. Ujú. Se ha encontrado en otros países, llegando a superar los 10 metros, pero el que se encontró acá en Chile llegaba a los 6 más o menos el ejemplar. Oh, ¿Ya? Y era de finales y entre finales y principios, entre finales del Jurásico y principios del Cretácico, más o menos. uy, y Durante la cola que tenía, qué rara. Sí, es que se sabe que tenían una coleta como con algunas aletas como para estabilizarlo. Ah, pero la cola es una representación que se calcula o hay una certeza que la cola Se han era así. encontrado marcas en la roca de cómo era la forma de la cola. Ah, entonces hay evidencia. Y por ejemplo, el curioso caso del Vianelasaurus Ujú. es que su primer ejemplar se encontró en Cuba y que ahora se encuentra acá en Chile, un espécimen más pequeño de unos 4 metros, significa que había alguna especie de comunicación, seguramente había una corriente marina que conectaba el norte de nuestro país con el Caribe. Recordemos que en ese tiempo no existía Centroamérica, no estaba esta conexión entre los dos continentes y el Así océano es. circulaba libremente por ahí. Ah, claro, o sea, al haber una corriente marina, los animales podían ir libremente de un lugar a otro, aunque fuese muy Es más, alejado. el Mourenasaurus se ha encontrado también en Europa, lo que nos demuestra que había una conexión que daba la vuelta por todo Gondwana, el norte de Gondwana, por lo que Oh, sería el norte de África y el norte de Sudamérica, hasta ujú. llegar a Chile y el extremo sur. Oh, profesor, ¿existirá alguna disciplina que se dedique a estudiar las corrientes marinas antiguas? Bueno, los biogeógrafos estudian cómo se distribuyen justamente los animales y las plantas en los continentes a través del tiempo. Y indirectamente tienen que estudiar las corrientes marinas y tienen que estudiar las formaciones geológicas que, por ejemplo, alteran el clima, el viento, etcétera. Oh, qué interesante. Oh, increíble, de verdad. O sea, la cantidad de reptiles que hemos tenido entre cocodrilos, dinosaurios, es enorme. Y también se han encontrado pliosaurios. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces de mosasaurios y Si tú te pliosaurios? fijas, los plesiosaurios son de cuello largo y cabeza pequeña, Así es. mientras que los pliosaurios Ujú. son de cuello corto y cabeza grande. ¿Ya? Ah, Entonces, por ejemplo, hace unos tiempos en el Caribe se encontró el Gallardosaurus, que también es como uno de los pocos que se han descubierto en Sudamérica, y acá en Chile hace poco se descubrió uno muy similar, pero más pequeño, ahí como el que está. está viendo en la imagen. Estos Oh, eran como los depredadores máximos de la época, ¿ya? Este llegaba como entre 6 y 10 metros también, y hubo algunos más grandes que pudieran haber llegado casi a los 15 metros en Europa, por ejemplo. uy, este sí que se ve agresivo.
¿sí? Este tenía una potencia mandibular bastante grande y se cree que era bastante veloz a pesar de su tamaño. Sí, porque la forma igual, a pesar de su cabeza, si se fijan, las aletas son enormes, entonces eso yo creo que le da un impulso bastante veloz. Es difícil saber cómo nadaban porque no se conoce ningún animal que tenga este tipo de estructura, porque tiene sus aletas casi del mismo porte las delanteras con las traseras. Si tú lo comparas con las tortugas tienen las patas de las aletas delanteras más grandes y prácticamente vuelan bajo el agua. Quizás se podría comparar quizás con un lobo marino, pero aún así no se acerca exactamente a la estructura misma de esto. Entonces en Chile también tuvimos de este tipo de animal. Exacto, el pliosaurio. Pliosaurio, muy bien. El género. No se sabe muy bien qué especie de pliosaurio, pero sí dentro de ese grupo de los pliosaurios tenemos un ejemplar acá. Uy, esperemos, se van a descubrir más, eso es seguro. Es un hecho. Tarde o temprano van a ir saliendo más y más. Y en el sur de Chile se han encontrado ictiosaurios. Ah, ya, a ver, es otro tipo de reptil marino. Sí, muchas veces la gente los confunde con delfines o con tiburones en su forma. Sí, parecen, sí, ahora que me acuerdo, ya sé cuáles son. Sí, estos son muy primitivos y no se tiene certeza de cuál es su parentesco, porque algunos dicen que podrían estar relacionados con los plesiosaurios, como ya te mencioné, pero como algunos opinan que los plesiosaurios son parientes de las tortugas, estos quedarían como solitos cerca de la base del grupo de los reptiles, de su punto de origen. Sí, tienen un hocico puntiagudo, los ojos grandotes y la forma, como dice usted, parecida a la de un delfín. Exacto. Por ejemplo, sería un pariente del Platypterigius, ¿ya? Y se han encontrado incluso algunos ejemplares con crías en su interior. ¿Con crías? O sea, ¿no ponían huevos? No, lamentablemente por su estilo de vida eran incapaces de poner huevos o de enterrarlos. Así que tenían dos opciones. O retenían el huevo en su interior, lo que llevaba a que eventualmente la cáscara se ablandara o ni siquiera se llegara a desarrollar correctamente, y esperaban hasta que ya estaba maduro y lo dejaban salir. Por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, ¿te acuerdas que tú mencionaste del huevito que encontraron en la Antártida? Ah, sí. Seguramente si era un huevo de mosasaurio, era de cáscara blanda, porque seguramente lo retenían en el interior y esperaban al último instante para sacarlo y que se rompiera la cáscara instantáneamente al salir, porque si no se hubiese asfixiado la cría. Entonces, estos ictiosaurios retenían a la cría en el interior para evitar este problema, porque como no podían salir a tierra a poner los huevos como las tortugas. Se entiende perfectamente. También tuvimos algún pariente de justamente el Temnodontosaurus que estamos viendo acá, que es un poco más primitivo que el anterior. Si tú te fijas, su aleta dorsal es más pequeña, su cola es más larga, su cuerpo como más de barril, no es tan hidrodinámico como el anterior. No, pero esto es casi una mezcla entre un ictiosaurio y un mosasauro. Claro, estos son una forma más primitiva. Todavía tienen algunas como rasgo de reptil más terrestre. Porque si tú te fijas, tiene el cuerpo igual más como de barril, la cola más delgada, mientras que el otro tenía como una forma más continua. Estaba más adaptado, era más hidrodinámico que este. Sí, y han ido ahí mutándose, adaptándose, de acuerdo como también va cambiando el planeta. Exacto. Los ictiosaurios de todos los reptiles marinos son los más primitivos. Y como han tenido más tiempo para adaptarse a la vida marina, llegaron a este punto que eran prácticamente como un pez, si tú te das cuenta. Sí. Si no fuera porque tuvieran que respirar aire y porque tenían ese segundo par de aletas que eran las patas traseras, se podrían confundir con un tiburón o con un delfín. Es más, básicamente están las patas traseras, como te digo, tipo aleta, y la forma de la cola que los distingue muy fácilmente de un delfín. ¡Qué enorme! Sí, como diría el gallo Claudio. Evolución, hijo, evolución. Exacto, algo así. Y ciertamente tenemos muchos animales acá en Chile para poder estudiar paleontología. Sí, de todas maneras, profesor, ya estamos llegando al final de esta conversación. ¿Cuál de todos estos reptiles que acabamos de ver es su favorito? Me la pusiste difícil. A ver, Yo me inclinaría por el Chilenosuchus, porque como cocodrilo es muy raro, y como te digo, llamarlo cocodrilo incluso cuesta, simplemente porque es un tatarabuelo de la línea evolutiva del cocodrilo, le podemos decir cocodrilo.
pero la verdad es que es muy lejano. Es el pubillito cucurilo. Es como decirle a un lemur ser humano, para que te des cuenta de lo lejano de que es, como cuesta llamarlo cocodrilo, sería casi incorrecto, pero es exótico, porque comía plantas, insectos, extraterrestres, entonces, y justo es chileno, pues de los más primitivos, y tiene el nombre, Chilenosuchus, cocodrilo chileno. Sí, de acá de Chile. Uy, sí, genial. Profesor, quiero darle las gracias por habernos acompañado en esta edición del Show de Carnitos. Aprendimos muchísimo. Yo creo que los amigos en la casa también que nos estuvieron viendo. Así que las preguntas también las pueden ir dejando en la cajita para que el profesor las vea y también, obvio, que las va a responder. Profe, ¿alguna actividad? ¿Dónde lo encontramos para que la gente lo siga y le haga preguntas, se aprenda de... Me pueden buscar en Facebook y en Instagram. Estoy ofreciendo un curso de paleontología online que se llama La Odisea de la Vida en la Tierra. Ya, maravilloso. Entonces, para que la gente se pueda inscribir y aprenda muchísimo más. Exacto. Lo estoy dando las clases los días sábados en la mañana. Entonces, cualquier interesado busca esta página, La Odisea de la Vida en la Tierra, y me van a reconocer por el logo verde del diente de sable, y ahí me preguntan y los puedo inscribir en el curso. Oh, maravilloso. Ya, pues ya lo saben, amigos, no hay excusas para no aprender de la vida antigua en nuestro país y en el planeta, por supuesto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y qué bueno que estuvo con nosotros otra vez en el Show de Carnitos. Gracias, Carlitos. Nos vemos. Cuídese. Nos vemos. Igual. Chao, chao. Y bueno, amigos, ya hemos llegado y estamos ya llegando al final de este Show de Carnitos. Quiero agradecerles la sintonía, la participación que han tenido. También a nuestro invitado, el profesor Manuel Cosano, con quien pudimos aprender mucho más de los reptiles prehistóricos que alguna vez pisaron nuestro país. ¡Wow! ¡Qué gran programa! A todos los que fueron parte, los amigos de Dropit.cl y obvio al elenco, Dinosina, a la tía Plumas, a Esteregosaurio, por supuesto a Suisaurio también y a Draco, que hacen posible que toda esta información llegue a ustedes. Bueno, antes de irnos, quiero adelantar algo de la próxima semana. Vamos a tener a un gran profesor, a Patricio Kunz, quien en la previa del Día del Niño nos va a enseñar a hacer origamis de dinosaurios en vivo y en directo en el programa. ¡Sí! Así que ese día tienen que venir con papel. Recuerden, muchos papeles. En la semana en mi Instagram de Soy Carnitos voy a estar dando las instrucciones junto a la tía Plumas y los demás dinosaurios del elenco. Así que tengan papel y listo porque vamos a hacer origami en directo, en vivo y en directo en el show. Así que muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos. Recuerden la campaña de Tibernet.cl, llegar a los 10,000 seguidores en Facebook. Vayan y dan me gusta a Tibernet.cl en Facebook. Y también los 1,000 seguidores que quiero buscar en mi canal de YouTube. Soy Carnitos. Así que vayan, avísenle a los amigos y bueno, compartan este programa durante la semana. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio del Show de Carnitos el miércoles 4 de agosto. Hasta pronto. Hemos llegado al final de un nuevo capítulo. Esperamos lo hayan disfrutado. Si los asteroides lo permiten, nos encontraremos de nuevo en el Show de Carnitos. ¡Hasta la próxima!